Jóvenes de séptimo B, mucho gusto, es un placer estar con ustedes en esta lección de repaso de las lecciones 8 y 9. Ya hicimos el repaso de la lección 8, ahora vamos con la lección 9. Siempre esperando que usted tome las medidas necesarias en su casa, lavándose las manos, cuidándose, no llevándose las manos al rostro también, ¿verdad? Y siendo consciente que estamos en una época muy especial, época de reflexión de la palabra de Dios, época de familia y también época de estudiar en casa. Esta lección pertenece al último libro, que es el tercer trimestre, ¿verdad? La lección 9. Con esta iniciamos, con la lección 9. Los temas que corresponden a esta lección, la primera lectura, ¿verdad? Que habla de una pintura de Picasso. Luego la segunda, en la parte del léxico, tenemos los sufijos apreciativos. Recordemos que en la lectura usted debe conocer el argumento, los personajes, dónde se lleva a cabo la historia, en qué momento se desarrolla la historia también. De los sufijos apreciativos, que es el tema que trabajamos nosotros, en clase desarrollamos un cuadro donde yo les coloqué ahí los sufijos aumentativos, los sufijos despectivos y los sufijos diminutivos, ¿verdad? Entonces usted va a escribir palabras en función de esos diminutivos y también va a identificar a qué rango pertenece una palabra. Por ejemplo, si hablamos de la palabra casucha, si sería un despectivo, sería un diminutivo o sería un aumentativo, ¿verdad? O la palabra camastro sería aumentativo, despectivo o disminutivo. Entonces usted va a identificar esas palabras, además de conocer ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si decimos la palabra camita, ¿a qué rango de eso pertenece? De los sufijos apreciativos. O decimos hombrón, ¿a cuál pertenece? Aumentativo, diminutivo o despectivo, ¿verdad? Eso es en relación al tema del léxico. Luego, cuando trabajamos el tema de los textos académicos, vimos una clasificación, ¿verdad?, de elementos de los textos académicos. De ellos nosotros debemos identificar la clasificación de los textos académicos. Vimos dos tipos de textos. Tenemos los textos divulgativos y los textos argumentativos. ¿Y cuáles de los ejemplos de textos pertenecen a cada una de esas categorías y qué características tienen, ¿verdad? Manejamos el concepto que los textos académicos son aquellos, ¿verdad?, que nos muestran el funcionamiento de la vida escolar y que transmitimos saber a nivel general. Sin embargo, se dividen en divulgativos, que los divulgativos a su vez se clasifican en expositivos, argumentativos e instructivos, ¿verdad? Ustedes manejan un texto instructivo como el caso de una receta, ¿verdad?, que maneja una serie de instrucciones para elaborar un alimento, una bebida. Luego los textos administrativos, nosotros sacamos ejemplos ahí como avisos, también vimos convocatorias, notas, comunicados, informes, ¿verdad? Los textos administrativos. Así que usted debe saber ejemplos de cada uno de ellos. No necesariamente la estructura del texto, pero sí saber ejemplos de cada tipo de texto, textos administrativos y también de textos divulgativos, ¿verdad? Como expositivos, argumentativos, instructivos, ya lo mencioné. Ahora, en la estructura de narración, esta parte es continuación. En la lección 8 vimos la introducción de este tema y en la lección 9 se desarrolla aún más. Por ejemplo, iniciamos el tema con los elementos, las partes que corresponden a un texto narrativo, ¿verdad? Como les expliqué en la lección 8, tenemos la introducción, el nudo y el desenlace, ¿verdad? A partir de un texto narrativo, ya sea un cuento o una fábula, usted va a identificar estos tres elementos de un texto tradicional, ¿verdad?, que lleva introducción, el nudo y el desenlace. ¿Qué acciones del texto corresponden a esos tres momentos de la narración? Y luego también trabajamos las características, ¿verdad?, y los elementos que son el espacio, el tema, los personajes y el tipo de narrador, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del espacio, que son los lugares en que se desarrolla la historia. El tiempo, ¿en qué momento? Hay algunos relatos que el tiempo es preciso, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, al amanecer o cuando está acabando la tarde, luego el momento de la noche, pero otros son imprecisos y solamente se sabe a través de referentes, ¿verdad? Que eso sería un tiempo subjetivo, ya lo habíamos mencionado con ustedes. También en el caso de los personajes, recordemos que hay personajes que pueden ser personajes principales, personajes secundarios, personajes de fondo. Y por supuesto, tenemos según su proceso dentro de la narración, tenemos personajes evolutivos y personajes planos. Por ejemplo, personajes que cambian en la historia serían evolutivos y personajes que son los mismos a través de la historia serían personajes planos. Y tenemos también el narrador, que el narrador puede ser de dos maneras. Puede ser, en el caso de ustedes, estamos estudiando solamente la parte introductoria, los tipos de narradores, solo vimos dos, que sería el narrador omnisciente y el narrador testigo.
y el punto de vista, que es el punto de vista de la primera persona y la tercera. La primera persona, yo y nosotros, y el punto de vista de la tercera persona, que es ellos o ellas, ¿verdad?